Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Cuéntanos, Kai, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? En este capítulo vamos a hablar de un tema que se me hace un tanto polémico, pero también muy interesante. ¿Sabes? Me gustaría titularlo Cocona y la industria idol, existir fuera del género perfecto. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? Bueno, eh, todos sabemos que Asia se caracteriza porque es tradición, ¿no? Es disciplina, es todos sobre una individualidad, ¿no? No es que no esté permitido ser individual, pero es ir todos al unísono, ¿no? Entonces, algo que vamos a empezar a comentar es justamente que en Asia no está oculto o no está penado más bien la diversidad sexual, ¿no? No está ausente, pero sí es silenciosa. ¿Por qué? Porque justamente está detrás de todas las normas sociales, las expectativas familiares y lo que debe de ser correcto, ¿no? Para estas sociedades. Entonces, en muchas sociedades asiáticas, la diferencia no se elimina, pero se empuja al ámbito privado. O sea, si tú quieres ser diferente, en tu casa está perfecto, pero en la sociedad, cuando ya sales al mundo, no puedes ser diferente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a este tema de Cocona. En 2025, Cocona es una integrante, es una idol japonesa de un grupo que se llama XG. Entonces, decidió hablar públicamente de su identidad y, pues, lo rompió completamente todo, ¿no? Porque justamente se espera que esta clase de declaraciones se hagan de forma íntima, ¿no? Se queda en un espacio, y en cambio Cocona se lo dijo a todo mundo, ¿no? Y más en estos espacios donde estas personas son idols completamente vigiladas, y que todo aquello que hacen debe de ser prácticamente estudiado para que no suceda nada grave. Pues, obviamente fue un gran impacto porque abrió la conversación a ver qué sucede con los idols y qué sucede también con la comunidad LGBTQ+ en Asia. Claro, y creo que más específicamente para las personas trans, ¿no? O sea, es como el volverse visible que tanto entra en este sistema que exige perfección y silencio al 100%, ¿no? Porque creo que algo que se hace mucho con los idols es te tienes que ver estéticamente de alguna forma, ¿no? Como en específico. Y justo, no buscamos ni juzgar ni escandalizar a nadie, pero creo que es importante el entender cómo viven las personas LGBTQ+, eh, y trans en Asia, porque creo que es un tema que casi no se toca, ¿sabes? O sea, justo con Cocona hubo como un revuelo, por así decirlo, pero creo que también es algo que se ha tocado como con pincitas, porque como que nadie quiere opinar porque estás invadiendo ese espacio, ¿no? Y pues justo no buscamos nosotros esto, esta industria al ser tan estricta con esta imagen y con estos gestos de visibilidad, de identidad, de orientación, etcétera, puede que tenga un impacto social enorme como está teniendo este tema. Sí, es importante entender que en Asia, el hecho de existir no significa que ya te acepten, ¿no? Como que tienes que cumplir ciertos roles y tienes que ser muy disciplinado en esos roles, ¿no? El deber ser. Entonces, eh, obviamente hay personas LGBTQ+, ¿no? Pero viven esta vida fragmentada porque tienen que tener una versión para la familia, una versión para el trabajo, y ya cuando se sienten seguros, ya pueden mostrar quiénes son, ¿no? Y esto no nada más es en las leyes, también es una cuestión social. Eh, lo que es la familia, la escuela, los medios de comunicación y la cultura popular, pues ponen sus normas, ¿no? Y dicen, bueno, tú te tienes que ver de esta manera, tienes que actuar de esta manera, tienes que aspirar a este trabajo o a estos estudios, ¿no? Entonces,
es mantener esta armonía social, y si hay algo que rompe ese equilibrio, pues a lo mejor no lo van a reclamar, no van a señalarlo, pero sí va a haber gestos, ¿no? O sea, sí lo van a ver de forma extraña, em, sí lo van a aislar, puede ser, ¿no? Y, y puede ser, ¿no? Que sea rechazada esa persona a ciertos espacios, ¿no? Porque hay espacios, por ejemplo, en Japón, donde las tribus urbanas se pueden ver de cierta manera, pueden actuar de cierta manera, pero solo en esa zona, ¿no? Que de hecho es muy popular Shibuya, por eso. Entonces, si tú ya en la vida profesional o en la escuela rompes con estas reglas, obviamente va a haber algún tipo de, no castigo, pero sí advertencia, ¿no? Por ejemplo, en la escuela tienes que ir de determinada forma, con el cabello de determinada forma, y en el trabajo igual, ¿sí? Y entonces romper con eso, pues es mal visto, ¿no? Claro, y que justo también, creo que se maneja como una técnica que se maneja no solo en Asia, sino que en muchísimos países que no se habla, ¿no? O sea, vamos a fingir que no se habla y si no se habla no existe. Y pues creo que es algo muy intenso porque pues es la identidad de una persona, ¿no? Y que esto también nos demuestra, como lo hemos visto en varios capítulos, que la experiencia de una persona trans es una exposición constante, ¿no? Sea positiva o negativa, no deja de ser exposición, porque a pesar de que somos parte de la comunidad LGBTQ+, o sea, sí es diferente a otras identidades, ¿no? Dentro de la misma. La experiencia trans suele ser como muy visible, ¿no? Que es de una forma inevitable, por el nombre, la apariencia, la voz, el uniforme, ¿no? Incluso creo que, algo que las personas trans, hacemos mucho es que, pues, exploremos nuestra identidad de género a través de la ropa, ¿no? Entonces, eso nos hace mucho, pues, ser más visibles, ¿no? De alguna forma, o que se nos note por así decirlo, que creo que no está bien porque la gente empieza a juzgar a través de sus ideales y no de lo que realmente es esa persona. Y pues bueno, en Asia, los sistemas educativos y laborales, pues como bien dices, son muy rígidos, ¿no? O sea, va a haber mayor discriminación. Y a mí me gustaría que nos contaras el cómo aplica esto en los idols. Bueno, la cultura idol, nosotros conocemos más la cultura idol por la cuestión del K-pop, ¿no? Son, empresas que encuentran talentos y los entrenan, ¿no? Son trainees que pasan años, preparándose en el canto, en el baile, en la actuación, en idiomas, y esperan la oportunidad de poder debutar, ¿no? Pero con eso viene justamente, pues, como una especie de responsabilidad y de deuda, ¿no? Ellos tienen que ser perfectos en todos los sentidos, en su apariencia, no pueden tener una relación sentimental, ¿no? Porque es este juego de siempre estás disponible para los fans, ¿no? Debes de estar súper delgado, debes de ir con lo último de la moda, debes de ser muy blanco, etcétera. Entonces, digamos que es muy normativo todo lo que pasa en el mundo del K-pop, ¿no? Que es el que más conocemos y no el único de idols, porque también existe en Japón. Entonces, esto de ser una persona completamente perfecta, al momento en que debutan en un grupo musical o como solistas, pues tienen que cuidar su apariencia y esta reputación debe ser intachable, ¿no? Prácticamente son personas que no pueden dar ningún tipo de opinión política, no pueden incluso ponerse determinada ropa, porque eso ya puede, involucrar a un conflicto, ¿no? Entonces, pues vemos que son como el ideal que tienen las personas, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea como tal, yo quiero verme como tal. Entonces, cuando ciertos idols son disruptivos, pues eso puede ocasionar no nada más una crítica social, sino también una pérdida monetaria, porque las empresas
pueden, perder dinero, patrocinios, etcétera, porque después de todo son productos. Lamentablemente, muchos de estos chicos son vistos como un producto que pueden desechar o pueden cambiar cuando deseen, ¿no? Entonces, justamente, cuando ciertos idols llegan a mostrar su apoyo o llegan a decir, a lo mejor yo soy parte de la comunidad LGBTQ+, pues es como completamente romper, ¿no? Con todo, con la tradición y todo, ¿no? Y justamente también Japón tiene este sistema de idols, ¿no? Y es interesante porque Japón parece un poco más abierto en el sentido de la tecnología, en el sentido de que los jóvenes, pues, también pueden tener como más apertura en cierta cuestión de lo que les gusta, ¿no? De cómo se visten y todo, pero cuando llega cierto momento, ya se tienen que portar de forma adecuada, ¿no? Para poder, pues, vivir en una sociedad que es muy rígida, ¿no? Entonces, esto de salir del closet o de decir, soy una persona trans o LGBTQ+, lo que sea, ¿no? Es como, okey, está bien, eh hazlo, pero en tu casa, o hazlo lejos, o hazlo en ciertas calles, o hazlo en ciertos bares, pero no queremos verte, ¿no? Y de alguna forma, en el mundo idol apenas se está dando como esta apertura a que, los distintos grupos, que, justamente, la cuestión de Cocona, pues, fue una acción que los tomó, yo creo, por sorpresa, la verdad, porque no fue con drama, fue: "Mírenme, ya soy esto, aguántate, y voy a seguir mi carrera", porque en ningún momento entró en ningún tipo de descanso ni nada. De hecho, acaban de sacar, Comeback, ¿no? El grupo. Y entonces eso se me hace muy interesante, porque incluso antes de que Cocona saliera del closet, ¿no? Ya había salido unas fotos con una camisa abierta y se veían las cicatrices. Entonces, muchos especulaban que era un concepto, porque, Desde en el J-pop y en el K-pop hay conceptos, ¿no? Así de sexy, cute, todo, ¿no? Entonces, se pensaba que se iba a jugar como con eso, y no, Cocona dijo: "Soy una persona transmasculina, no binaria", ¿no? Y ya, no más. Sí, claro. Y pues bueno, como bien dices, esta industria del idol, pues lo ven como un producto, ¿no? Y no es solo en un lugar, ¿no? O sea, es Japón, Corea del Sur, muchos países asiáticos, los cuales no solo llega a ser un negocio musical, sino que es un sistema cultural. Y a mí eso se me hace increíble, ¿no? Porque siento que ha escalado a lugares que nunca pudiste imaginarlo, ¿no? O sea, los idols hoy en día, pues, bien dices, no solo cantan o bailan, sino que representan un ideal. Ser idol implica una juventud constante, disciplina extrema, belleza normativa, conductiva intachable, bueno, conducta intachable y neutralidad política y personal, ¿no? O sea, ellos es como no voy a opinar de este tema, no lo puedo hablar y así. Y que justo, eh, Cocona hizo un movimiento político sin querer, ¿no? O sea, fue un yo solo te estoy diciendo quién soy yo, pero que eso fue sumamente revolucionario. Hay edades como muy tempranas donde muchos idols entrenan bajo reglas estrictas y pues, eh, al controlar su imagen, su cuerpo, sus decisiones, creo que los limitan, ¿sabes? A no explorarse como persona y a conocerse, porque creo que más allá de ser de una comunidad o no, es el conocerte como persona, ¿no? Y punto. O sea, lo que te guste o no, o quien te guste, con quien te guste estar, va muy independiente a eso. Y a ellos no les dan esta oportunidad de hacerlo por lo mismo, ¿no? Ya que están controlando tanto, o sea, no pueden tener ni siquiera parejas públicas porque eso puede afectar esta imagen, ¿no? Entonces, tienen que mantener una ilusión constante del cómo ser, ¿no? Y también creo que
En parte, por eso crean, eh, películas como la de Las Guerreras, ¿sabes? Porque al final ya no te voy a vender un producto de una persona, ¿no? Vamos a animarlo y vamos a hacer una historia bonita, pero que no tiene que ser una persona con la cual vas a tener que controlar. Sí, que no es perfecta, ¿no? Completamente. 100%. Y esto que dices es muy importante porque realmente ellos no pueden autonombrarse o no pueden decir, yo quiero esto. No, es lo que la empresa quiere, lo que a lo mejor el fandom, porque los idealizan demasiado, lo que el fandom quiere, ¿no? Y además, seamos honestos, o sea, son chicos viviendo todo el tiempo juntos. Debe de haber alguno que se guste entre sí o chicas, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, porque obviamente, que ellos se declaren LGBTQ+, puede ser pérdida comercial, ¿no? Pero algo que hacen mucho, que fomentan la empresa y que fomentan los mismos fans, son los shippeos entre los mismos miembros. Pero si fuera real, yo creo que muchas personas darían el grito en el cielo, sería así como de no, y otras obviamente sería así como una locura, estarían enamoradísimas, ¿no? Pero sí sería un impacto porque sería, o sea, en la fantasía estaba padre, pero quizás no me gustaría, ajá, que fueran pareja, ¿no? Sí, entonces realmente este silencio no es tampoco que lo elijan, es supervivencia, porque si no te pueden correr de tu empresa, porque tienes una deuda, porque vas a perder a tus fans, tu fama, ¿no? Han entrenado por años para eso. Entonces, pues es Además, ¿sabes qué? Se me hace muy interesante que llega a ser una condición, ¿sabes? O sea, tú no te puedes nombrar LGBTQ más o no puedes ni siquiera que sea percibido, ¿no? Porque, bien lo dices, es un riesgo comercial, ¿no? Para las personas eh, les da miedo perder contratos, patrocinadores, apoyo del público, o sea, terminan viviendo una identidad en silencio. Y este silencio, pues, hacerlo como método de supervivencia es algo sumamente cansado, ¿sabes? O sea, creo que de alguna forma las personas trans lo hemos vivido porque es parte de nuestro autodescubrimiento, pero ahora sumarle a una empresa, ¿no? O el ser una figura pública que no te va a permitir hacer nada de eso, creo que es muy difícil. Y como dices, fue irónico porque con Cocona fue es que está poniendo un nuevo concepto, ¿no? O sea, nunca fue vamos a hacerlo real y que al menos yo como persona trans lo vi y dije, obvio, amo, ¿no? Pero porque sabes de dónde viene. aparte me gustó mucho del grupo de Cocona que XG decidió cambiar su nombre. Las siglas significan Extraordinary Girls, lo cambiaron a Extraordinary Jeans, ¿no? Entonces se me hace genial porque es como Cocona es parte de nosotros, es miembro de XG y va a continuar. De hecho, el look que traen, el comeback que acaba de tener, se los recomiendo, se ve genial, o sea, porque justamente están respetando su identidad y esto que él ya declaró ante el mundo, ¿no? Y ni modo, o sea, quien se quede como fan se queda y si no, pues buscarán a otro grupo, ¿no? Claro, que al final, pues, sí hay idols que están rompiendo este molde, ¿no? No solo Cocona, sino que también al salir del closet pagan este precio. Uno muy conocido es Holland, que es considerado uno de los primeros idols abiertamente gay del K-pop. Él debutó de forma como independiente porque ninguna agencia lo quiso firmar. Y a mí eso se me hace increíblemente triste porque lo vemos en varias industrias, pero también tenemos este concepto de que esta industria de los idols llega a ser muy abierta, ¿no? Porque como por la estética que tienen y el que tanto les permiten experimentar, por así decirlo, con cortes de cabello, con pintarse el cabello y así, y que llega a ser muy cerrada, ¿no? Entonces, él enfrentó exclusión, ataques homofóbicos, incluso agresiones físicas. Y, pues, aún así, su existencia como que marcó un antes y un después,
¿sabes? Abrió una conversación inédita que no existía en Corea del Sur y que Holland demostró que el problema no es la falta de talento, sino el sistema que castiga esta diferencia. Así es. Algo que justamente mencionas de la cuestión de la estética, em, es interesante porque justamente hay grupos de chicas que juegan con esto de ser tomboy, ¿no? Pero no se va más allá, no es como Cocona, ¿no? Solamente es su look, ¿no? Y lo mismo ocurre con los chicos se pueden ver muy andróginos, pero, siempre se tiene que demostrar, ¿no? Que, pues, son, hombres que van a ir al servicio militar y todo eso, o sea, no, siempre es como muy cuidado que no se vaya más allá, ¿no? Claro. Tenemos otro caso de Yae, perdonen si pronuncio mal, que es un integrante del grupo Wasuk, ¿no? Que él se declaró públicamente bisexual después de salir de la industria idol, pero fue hasta que ya dejó de ser una idol, ¿no? Y entonces salir del closet solamente se vuelve seguro, ¿no? Cuando ya no dependes de una agencia, porque si no la agencia puede a lo mejor incluso poner una multa monetaria, ¿no? Cosas así. Y esto me llama mucho la atención porque actualmente hay varios idols que no están sintiendo miedo, ¿no? Está el ejemplo de Sofía de Cat's Eye, que sé que no es K-pop como tal, que es un grupo global, pero están insertos en esto del K-pop y ella salió abiertamente a decir que era bisexual, ¿no? Pero al ser una chica más occidental, como que no hubo tanto problema así de, pues es que son así, ¿no? No nos toca. Ajá, son estilos de tal, pero aún así fue como de, es bisexual, ¿no? Como que sí se estuvo hablando un rato, ¿no? Pero me llamó la atención que la diferencia de cultura, ¿no? Porque después de todo ellas, al ser occidentales, lo dicen, ¿no? Lo dicen, pero sí causa un poco de impacto en el sentido porque están insertas dentro del K-pop, ¿no? En cuestión de Japón, está Taru Nakamura, que es una cantante trans, y justamente habló abiertamente en que era una persona trans en las etapas tempranas de su carrera, ¿sí? Y no pertenece al idol system, es más como indie, ¿no? Por así decirlo, pero sí dio visibilidad y dentro del J-pop pues, fue también como, órale, ¿no? Una persona diferente, ¿no? Sí, y que, o sea, es como curioso porque esto nos muestra como un patrón muy claro, ¿no? Cuanto más corporativo sea una industria, menos espacio va a haber para esta autenticidad, ¿no? O sea, como que puede ser hasta donde tu contrato te lo permita, Ujú. ¿no? Porque, pues, muchas veces, como a estas industrias no les gusta verlo. Sí hay una cláusula en contratos que dice, es que no puedes expresarte de cierta forma, no puedes tener una pareja de tu mismo género, cosas así que, a mí hoy en día se me hacen un poco bobas, ¿no? Pero, pues, sigue pasando. Sí, o sea, hay idols que por un rumor, ¿no? Ya el fandom les manda, amenazas de muerte, ¿no? Entonces, imagínate que tu idol salga del closet directamente, ¿qué puede suceder, no? Claro. Y, pues, esto nos demuestra que también el ser idols, pues, llega a implicar un riesgo, ¿no? O sea, independientemente de si son de la comunidad o no, eh, pues, llega a ser como muy impactante, ya que no todos estos impactos vienen de salidas del closet, ¿no? También hay idols o grupos que sin declarar como identidades personales, muestran su apoyo a la comunidad LGBTQ+, y esto llega a ser conflictivo, ¿no? Porque hay grupos que son como muy, muy influyentes, como BTS, que han hablado públicamente de este amor propio, de la diversidad, de respeto hacia los fans LGBTQ+, ¿no? Porque creo que tú, como en una industria tan grande, no puedes llegar y decir: "Es que yo te voy a excluir a ti, persona de la comunidad, porque, ¿sabes qué? El que me está contratando no le gusta", ¿no? O sea, creo que es un tanto injusto. Ujú.
Y se me hizo bonito porque los jóvenes que a lo mejor no se atreven, ¿no? Porque sabemos que es una sociedad muy rígida, pues se sienten abrazados, ¿no? Se sienten identificados. Y eso hace que se normalicen, o sea, por ejemplo, BTS, que es un grupo súper famoso, el hecho de que, lance este mensaje, pues, significa que comienza a lo mejor a haber una normalización, ¿no? De las cosas, ¿no? Y eso es importante. Y no nada más es BTS, ¿no? Por ejemplo, hay grupos como Les Sserafim, que, salieron en un concierto con varias banderas, ¿no? Y eso estuvo padre porque fue como un mensaje de estamos abiertos, ¿no? Eh, como dices, usualmente no muestran una postura, buscan que sea como muy por encimita muchas veces, pero esto de demostrar, sacar las banderas ya es como, bueno, ¿no? Qué bueno que mi grupo lo está haciendo, ¿no? Y por ejemplo, Lisa de Blackpink en su, comeback de Rockstar, sacó varias mujeres trans en su video, famosas en Taiwán. Entonces, en Taiwán no, en Tailandia, perdón, en Tailandia. Entonces, imagínate darles ese espacio, esa visibilidad, ¿no? Con una idol tan grande. Y también, Solar de Mamamoo sacó una canción hermosísima que se llama Colors, que justamente hay bailarines, de la comunidad y son increíbles, esa canción es hermosísima. Entonces, hay varios idols que buscan darles visibilidad, ¿no? Como decir: "Aquí están y si te incomoda, ni modo". Hay algunos que son más usados, hay otros que son a lo mejor más cuidados, pero comienza a haber una cierta apertura. Claro, y pues justo regresando un poco al caso de Cocona, el cómo marcó un antes y un después, es que no esperó a salir de la industria para hablar, ¿no? Como de una o de otra forma lo hicieron estas personas de las que hablamos anteriormente, porque pues uno de ellos es integrante, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Hasta que yo termine esto y como que termine mi carrera, me voy a apoyar. Otro fue un sí lo hago, pero ¿sabes qué? Me cortaron contratos, pasó esto, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante porque no ocultó su identidad detrás de alguna metáfora, ¿no? De que le dijeran algo. Solo no lo presentó como una confesión dramática, ¿no? Como ya hemos visto en películas, que es así de, oh por Dios, tengo que decirles algo, gente, por favor, escúchenme, ¿no? O sea, no, simplemente se nombró, dijo: "Soy así, gracias", ¿no? O sea, es una industria construida que sobre la perfección y el silencio, pero ese gesto fue profundamente disruptivo, para muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ+ y trans fue liberador porque, ya para el sistema llega a ser un tanto incómodo. Sí, y a mí me encantó que Cocona fue completamente valiente y mostró así al aire sus cicatrices y se mostró, con la camisa abierta y todo fue así como de: "Soy yo, y soy esto, y a quien le guste", ¿no? Y eso se me hizo muy padre porque no fue dramático, no fue chisme, no fue que la sacaron en una revista de Dispatch, no, o sea, este, salió y siguen normales, o sea, no cambió absolutamente nada en el grupo, Y ¿no? pues, también creo que te demuestra que no cambia toda una industria, ¿no? Y que no va a cambiar por sí sola, pero también que es importante escuchar conforme se vaya dando. Sí, que poquito a poquito, pues, van cambiando las cosas, ¿no? Claro. Y es importante mencionar estos países como Taiwán y Tailandia, que, poquito a poquito ellos sí legalmente van abriendo, pues, más caminos, ¿no? No se elimina el prejuicio social, pero digamos que ante la ley ellos van, siendo más tolerantes, ¿no? Y sobre todo con las personas trans, ¿no? Que se les está cuidando un poco más sus derechos, su visibilidad, este, y eso va permitiendo que la sociedad también vaya cambiando un poquito, ¿no? Y y esto, pues, se puede ver, por ejemplo, que ciertos países asiáticos todavía siguen así como que poniendo trabas, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos que esto de Japón, o sea, lo de Cocona es revolucionario, porque hasta 2023 Japón no permitía
el cambio, ¿no? La operación, ¿no? Incluso se tenía que hacer un diagnóstico, ¿no? Sí, el diagnóstico que estaban pidiendo como tal es discordancia de género, ¿no? Que es comprobar ante un psicólogo y un psiquiatra que eres una persona trans, ¿no? Que es algo que sí ya se debería de frenar porque creo que el basarlo en la psicología sigue siendo un tanto abrupto, ¿no? Un tanto difícil para las personas porque es okey, no estás enfermo, pero aún así tienes que verlo, ¿no? Y tienes que tratarlo y tienen que ser de cierta forma. Entonces, el que para que tu nombre sea legalmente y tu identidad de género como tú te percibes y que venga todo un diagnóstico atrás, creo que llega a ser complicado, ¿no? Y que más en estos países específicamente te pedían que tenía que concordar el cómo te veías físicamente Ujú. con el cómo te identificas, ¿no? Entonces, incluso preguntaban sobre los genitales, y eso es absurdo, totalmente, porque creo que eso no te define como persona. Qué invasivo, ¿no? Ajá, justo, es muy invasivo porque, eh, es como ¿en serio? ¿En serio eso importa? Entonces, eh, no sé bien el cómo podrían tratarlo, pero creo que no es como la mejor manera el cómo lo están haciendo hoy en día, ¿no? Porque, en la presencia de las personas trans visibles como en estos espacios, sí transforman de alguna manera esta imagen social, pero es una lucha constante. Entonces, creo que el pedir un diagnóstico para validarte como persona trans es algo muy fuerte. Y justamente, esta cuestión de Cocona, pues, se nota un cambio, ¿no? Porque sí, está habiendo un cambio en Japón, con sus asegúnes, porque, pues, acaban de parar una ley y las personas del mismo sexo no se pueden casar, pero poquito a poquito, al menos, la comunidad está logrando algo en estos países asiáticos, ¿no? Y, pues, es importante, hablar de estos temas. No queremos nada más hablarlo porque es el chisme de moda, ¿no? O porque nos gustan los idols, sino porque creo que es importante ver cómo las personas de la comunidad viven en diferentes espacios, ¿no? Y en diferentes contextos, y el impacto que puede tener que una persona salga y diga: Yo soy quien soy", ¿no? Y voy a seguir trabajando, y voy a seguir haciendo esto, ¿no? Imagino que si es difícil en el mundo occidental, pues en el contexto asiático, pues, debe ser el doble de difícil, ¿no? Sí, totalmente, porque, o sea, existe como esta ilusión de la paradoja de que, son visibles, pero que al mismo tiempo no se va a celebrar el que sean trans, no, más bien se va a excluir de una u otra forma. Entonces, pues, esto nos puede confirmar que la comunidad trans sigue siendo la minoría de la minoría, o sea, eh es dentro de la comunidad LGBTQ+, pero más dentro de todos los espacios, ¿no? Posibles. Creo que, les hemos mostrado miles de espacios y les seguimos mostrando porque creo que es importante hablarlo. Hay demandas culturales, las cuales, pues, sí se habla, ¿no? De del género, del cuerpo, de la familia, de este poder que se da, pero esto llega a generar de una forma un tanto irónica más resistencia, ¿no? Porque es como, entre más lo hables, más te voy a decir que no, ¿no? Entonces, si no lo hablas, tal vez puede que funcione y tal vez pasará. Y también es caer en esto de: "Ay, lo hace por moda, es que es inclusión forzada", todo eso, ¿no? Se puede caer en esos argumentos que, pues no, son personas que simplemente están viviendo como quieren, ¿no? Y creo que algo muy importante es que también nos demuestra a nosotros como fans que esos idols, no son perfectos, que son seres humanos, ¿no? Y que tienen gustos diversos y que deberían ser respetados por eso, ¿no? Sí, y creo que eso es muy importante, ¿no? Respetar a cualquier persona en cualquier espacio.
Sí, 100%. Y que también todos tienen derecho a existir en público. No, o sea, no necesitan como guardarse atrás de una industria o esperar a salir de ella para ser quienes son, ¿no? O sea, la in la diversidad siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, y ha existido desde muchísimos años, y que hoy se hable, creo que es algo muy valiente. Entonces, pues, creo que hay que tener esta disposición de cambiar. No sea en Asia o en cualquier país, creo que es importante hablarlo y decir, pues también existimos, ¿no? Y no existimos solo en un país, sino existe a través de todo el mundo. Y qué bonito que alguien de esta industria se haya animado a hacerlo, en verdad se me hizo increíble y me dio como mucha emoción hasta cierto punto, ¿sabes? Sí, también demuestra que no es moda. Desde siempre han estado ahí, nada más que han estado un poquito en las sombras, ¿no? Ocultos. Entonces sí está padre que estén empezando a salir a la luz y que sigan brillando y pues ya, los invitamos a ver el último comeback de XG. Sí, y pues bueno, quizás en un futuro se logre, ¿no? O al menos, eso esperamos, Okey. ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente capítulo, ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, denle like denle a la campanita. y nos vemos a la próxima.